Dale. Bueno, en las clases anteriores hemos desarrollado reactivos nucleofílicos, reactivos electrofílicos, que viene de la teoría de Lewis, y hemos utilizado la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry para cuando hablemos de un ácido y de una base. Hemos señalado los conceptos principales que necesitamos de eso. Bueno, ahora ya es tiempo de arrancar con química orgánica 1. Pero hay un tema muy importante, que se volvió en estos tiempos muy importante en Orgánica 2, que es el tipo de tema que se llama análisis retrosintético o retrosíntesis. Ese es el tema, eso es lo que vamos a desarrollar en esta clase y en la siguiente. Eh, Análisis retrosintético obliga mucho a que uno tenga el conocimiento correcto de lo que ocurre en cada reacción química. O sea, que uno puede identificar las sustituciones, que uno pueda identificar las adiciones. O sea, cada una de las reacciones químicas las tengo que saber identificar y muy bien. Entonces, por eso vamos a ir viendo reacciones que ya vieron en Orgánica 1, así a esas las tomamos como ejemplo en esto de los análisis retrosintéticos, o también llamados retrosíntesis. El, Acá en la retrosíntesis o en el análisis retrosintético, siempre se trabajan particularmente con las reacciones de rupturas del tipo heterolítica. Entonces ahí me obliga a saber qué era la ruptura homolítica y qué era la ruptura heterolítica. Una ruptura homolítica es cuando los átomos que rompen su enlace, cada uno se lleva su propio electrón y se forman los radicales. En cambio, en la ruptura heterolítica, cuando se rompe el enlace entre dos átomos, siempre hay uno que se lleva el par de electrones. A ver, lo veamos con ejemplo. Eh, Suponiendo que tenemos un metano y el enlace carbono-hidrógeno de un metano sufre una ruptura homolítica. Entonces significa que los dos electrones que forman ese enlace químico se van a separar porque un enlace covalente significa que comparten electrones los átomos, un electrón cada uno, ¿no? Entonces, cuando esto sufre una ruptura del tipo homolítica, cada átomo se va a quedar con su propio electrón y las especies químicas involucradas se llaman radicales. Entonces, esto es una ruptura homolítica. También se llama homólisis. También se denomina homólisis. Ruptura homolítica o bien homólisis. Lisis, ruptura. En cambio, la ruptura heterolítica, uno de los átomos es el que va a quedar con el par de electrones. Suponiendo que estemos así, ya tenemos cloro. Siempre en la ruptura heterolítica el que se queda con el par de electrones es el elemento más electronegativo. Entonces, en este caso sería el cloro. Y miren otro repaso que podemos ir haciendo, ¿no? La notación de flechas curvas. Cuando la flecha curva es a medio arpón, se dice que no es completa. Cuando es a medio arpón, es porque estoy señalando un electrón. Cuando la flecha es completa, me está señalando movimiento de dos electrones. Entonces, acá arriba, acá, en este movimiento, hicimos un electrón para el hidrógeno, un electrón para el carbono. Y acá directamente estamos poniendo los dos electrones de ese enlace con el cloro. De esos dos electrones, no son los dos electrones del cloro, son uno del cloro y otro del carbono. O sea que el carbono está perdiendo su electrón y el cloro está ganando un electrón, uno de él y uno del carbono. Entonces termina ganando un electrón. Por eso se ionizan y quedan carga negativa y positiva.
Esto es la ruptura heterolítica o también llamada heterólisis. Ruptura heterolítica o heterólisis. Bueno, estas especies químicas que hemos formado, acá este catión y este anión, nosotros podemos reconocer como un reactivo electrofílico para el carbono deficiente en electrones y un reactivo nucleofílico para aquel que tiene exceso de electrones. Las rupturas en este tema, que se llama retrosíntesis o análisis retrosintético, hay un paso, una parte del desarrollo que se dice desconexión. Únicamente vamos a utilizar desconexiones. Desconexión es hablar de una ruptura de un enlace, ¿no? Únicamente vamos a hacer desconexiones en base a la heterólisis, nunca con la homólisis, solo con heterólisis. Entonces, miren cómo podemos asociar todo esto a lo que venimos viendo. La heterólisis está relacionada con nucleófilo y electrófilo, no la homólisis. En la homólisis no existen electrofílico, no existe nucleofílico. En cambio, en la heterólisis sí. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una sustitución nucleofílica, SN1 o SN2, como para decir un ejemplo, esos son heterólisis. ¿Por qué? Porque hay un electrofílico, hay un nucleofílico presente en esa reacción. Adición nucleofílica de aldehídos y cetona. Heterólisis también, porque hay involucrados electrófilos y nucleófilos. No hay radicales en esa reacción. Entonces esto que acabo de hacer es algo que vamos a utilizar porque la retrosíntesis o el análisis retrosintético que nosotros utilizamos, porque hay muchos tipos de análisis, se llama método de las desconexiones, justamente haciendo lo que hicimos recién, formando electrófilo y nucleófilo. Método de las desconexiones. Bueno, sigamos. Yo estoy con esto, lo que estoy haciendo es repasar conceptos, ¿no? De homólisis, heterólisis, electrófilo y nucleófilo. Seguimos repasando un poco de los conceptos, porque son los que necesitamos como herramientas para seguir avanzando en los temas. Las reacciones de sustitución nucleofílica que habíamos nombrado el otro día, las más comunes son las SN1 y la SN2. La SN2, recuerden que el concepto acá es que el halogenuro de alquilo, la mayoría acá, y esto tienen que ajustar su conocimiento, ¿no? Porque la mayoría dice, la SN2 tiene que ser un halogenuro primario. Bueno, es verdadero, pero a media, falta un montón, porque en realidad tiene que ser un halogenuro de alquilo sin impedimento estérico. Sin impedimento estérico. Bueno, yo voy a poner así sin impedimento nada más, para que no se haga tan largo, tan largo. Es sin impedimento estérico. ¿Por qué? Y porque hay algunos halogenuros de alquilo primarios que no sufren mecanismo SN2, no sufren la sustitución nucleofílica bimolecular, como por ejemplo cloruro de neopentilo. No puede por el impedimento estérico que genera este grupo terbutilo. El átomo de carbono, que va a sufrir la sustitución nucleofílica, es este carbono que está acá, de color, que estoy marcando de color verde. Bueno, él es el electrófilo. Entonces, el nucleófilo tiene que acercarse a ese electrófilo. Nucleófilo, electrófilo, nucleófilo cede electrones para formar un enlace covalente, electrófilo, perdón, acepta electrones para formar un enlace del tipo covalente. Entonces, si a la par de este carbono electrófilo tengo todo esto, y le va a costar acercarse al nucleófilo.
y por lo tanto su velocidad disminuye, la de este electrófilo. Por eso tiene que ser sin impedimento. Y fíjense que este es un halogenuro de alquilo primario, pero este no va a dar mecanismo SN2 porque presenta impedimento estéreo. Entonces ya tienen que olvidarse de eso, de decir SN2, tiene que ser primario. No, no es lo totalmente correcto. Tiene que ser sin impedimento estérico, porque aunque sea primario, si llega a tener impedimento, no va a dar. Secundario, no tiene que tener impedimento para dar SN2. Ahora el terciario, ese ya directamente presenta mucho impedimento estérico y no produce mecanismo SN2. El mecanismo SN1. En el mecanismo SN1, el RX que forme el carbocatión más estable. Vamos a poner que forme carbocatión estable. Orden de estabilidad de los carbocationes. El terciario es más estable que secundario, secundario es más estable que primario. Entonces, por eso acá los terciarios son los que más reaccionan para el mecanismo SN1, porque ellos forman carbocationes terciarios. Aquí no se habla de impedimento estérico. En cualquiera de los dos mecanismos, estamos repasando las características y condiciones de cada uno, que tienen que manejarlas porque hay muchas reacciones SN2 en orgánica 2, y uno tiene que saber justificar, tiene que saber utilizar los compuestos para que dé una SN2. Lo que quería demostrar que acá, en esta sustitución nucleofílica, la reacción se llama sustitución nucleofílica porque un reactivo nucleofílico reemplaza a un halógeno. Pero también tiene que haber un electrófilo. Es decir, este carbono de acá es mi reactivo electrofílico. Y este va a actuar como mi reactivo nucleofílico. Entonces la sustitución nucleofílica es porque un reactivo nucleofílico va a reemplazar al halógeno, bromo en este caso, de mi halogenuro de alquilo. Pero mi halogenuro de alquilo es el que está actuando como electrófilo. Entonces ahora acá este electrófilo va a formar un enlace covalente con el nucleófilo, que es el anión cianuro. Esto es lo que nos interesa. A ustedes siempre, de ahora en más, para que sea más simple, porque si no la retrosíntesis es lo que más les cuesta a todos, y encima la retrosíntesis está en todos los temas. Está en ácido carboxílico, está en derivados, en disfuncionales, todo tiene retrosíntesis. Entonces se convirtió en el más importante de todos. Y para poder aplicarlo y para poder hacerlo, más allá de aprenderse las reacciones químicas, ustedes tienen que aprender a reconocer qué es lo que ocurre acá, así como lo estoy detallando. El reactivo nucleofílico, cianuro, cede sus electrones al electrófilo y forman un enlace covalente simple entre ellos dos. Ahí lo marqué. Forman un enlace del tipo covalente simple entre ellos dos. Bueno, esta reacción que acabamos de describirla acá sería en el sentido de una síntesis. En el sentido de una síntesis.
Esto es la reacción que nosotros conocemos y estamos aplicando. Este es una SN2, etcétera, etcétera. Está en el sentido de síntesis. Esto en química orgánica se llama síntesis. Estamos formando un nitrilo. Esto podríamos decir síntesis de nitrilo, a partir de un halogenuro de alquilo y cianuro de sodio o potasio. Este es el camino de la síntesis. Ahora, en el camino de la retrosíntesis, es el camino opuesto, es el camino contrario. Pero algo muy importante es que la retrosíntesis no es una reacción química. La retrosíntesis es solamente un esquema que explica o que va a explicar a futuro lo que ocurre en una síntesis. La retrosíntesis, no olvidemos que también se llama análisis retrosintético. Análisis retrosintético. Entonces, por ejemplo, para lo que acabamos de hacer, si yo tendría al propano nitrilo, y voy a hacer mi análisis retrosintético. Bueno, las flechas que se escriben en la retrosíntesis, en los análisis retrosintéticos, no son las mismas que hacemos para las ecuaciones químicas. Estas flechas se las dibuja así tal cual la estoy representando. Se dibuja de esta manera. Esa es la notación para la flecha de síntesis, de retrosíntesis. Y el significado, como lectura, porque usted también tiene que aprender a leer lo que están escribiendo, podemos decir que esta flechita nos dice que proviene de, eso es lo que significa esa flecha. Eso va a ser la lectura de la flecha. Proviene de. O sea que el propano nitrilo proviene de, y acá tendríamos que poner, como resultado final, cuáles son los compuestos orgánicos que me van a poder formar a ese propano nitrilo. Y ahí es donde aparece mi análisis. Yo tengo que analizar de qué molécula proviene ese propano nitrilo, de qué molécula puede ser obtenido ese propano nitrilo, o si quieren decir, de qué moléculas puede ser formado este propano nitrilo. Entonces, ese es el análisis retrosintético. No es una reacción química, no es como la ecuación que escribimos acá arriba, donde es una propiedad química de los halogenuros de alquilo que sufre un mecanismo SN2 por acción del cianuro y se convierte en propano nitrilo. ¿No sería un etano nitrilo? Se cuentan todos los carbonos. Ah, En la nomenclatura de los nitrilos se cuentan todos los carbonos, incluido el del nitrilo. Son ok. 3 propano-nitrilo. Bien. Entonces, este propano-nitrilo, y ahí es donde viene mi análisis retrosintético, ahí tengo que pensar yo, bueno, a ver, ¿cómo puedo formar ese propano-nitrilo? En realidad, hay varios métodos que yo puedo formar, pero ¿cuál es el que acabamos de ver? Acá arriba, nosotros acabamos de ver que el propano nitrilo puede ser obtenido a partir de la reacción entre el bromoetano y el anión cianuro. Y acá no están separados. O sea que mi análisis retrosintético puede decir, bueno, voy a tener que desconectar estos dos átomos
ahí lo estoy marcando el enlace con color azul, voy a tener que desconectar esos dos átomos para poder indicar cuáles son los compuestos orgánicos que podrían convertirse en ese propano nitrilo. Y ahí es donde aparece la desconexión. O sea que, conclusión, cada vez que ustedes tengan una reacción involucrada, ¿no? Una reacción de sustitución, ahí seguro van a poder hacer desconexión. En una sustitución o en una adición, siempre van a poder hacer desconexión. Entonces acá hacemos la desconexión. Mi análisis, vuelvo a repetir, esto no es una reacción química. Eso les tiene que quedar claro porque cuesta mucho al principio entenderlo, sin entenderlo como reacción química, porque nosotros estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha siempre como una ecuación química, pero ahora no lo es. Entonces separamos estos dos átomos de carbono. Yo aquí voy a hacer esto no se hace, pero voy a separar estos dos. Y aquí tengo que poner sobre la flechita entre qué átomos estoy haciendo la desconexión. Carbono-carbono. Ahí estoy haciendo una desconexión. Bueno, pongo el resultado de la desconexión. Por ahora pongo sin cargas. Recuerden que la desconexión tiene que estar pensada en base a una ruptura del tipo heterolítico, o sea que uno de los dos átomos tiene que quedar con carga negativa y el otro con carga positiva. Son rupturas heterolíticas. Ahora tengo que ponerle carga ¿a quiénes? A este átomo de acá de la izquierda y a este átomo de acá de la derecha, porque son los que estaban enlazados y yo los acabo de desconectar, acabo de romper su enlace. Y acá es donde sigo con mi análisis y tengo que pensar, bueno, a ver, ¿cuál de la especie química tiene que actuar como reactivo nucleofílico? Entonces a ese le pongo el par de electrones y la carga negativa. Porque yo sé que este tiene que ser la especie química cianuro, tiene que ser el nucleófilo. Entonces el reactivo nucleofílico obviamente siempre va a quedar con el par de electrones en esa desconexión y siempre va a quedar con la carga negativa. El Sí o sí con el electrófilo, par de electrones. O ¿cómo? sea, ¿puedo poner solamente la carga o sí los par de electrones también tienen que estar? Poner los par de electrones, sí. Ah, ok. Sí, 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 poner los par de electrones. Y el carbono, de la izquierda, es el que va a actuar como electrófilo, entonces a él le corresponde una carga positiva. Ahora, estas especies que acabamos de formar no existen así solas. Nunca vamos a tener el carbocatión etilo para que reaccione con el anión cianuro. Estas especies químicas que acabamos de obtener por medio de nuestro análisis retrosintético, por medio de nuestra desconexión, se llaman sintones. Esto es lo que se conoce como los sintones. Entonces, en estos sintones, que no existen, ahora lo que tengo que hacer es escribir los llamados equivalentes sintéticos. Esos equivalentes sintéticos van a responder a las propiedades que yo estoy poniendo acá, porque yo al poner carga le estoy dando propiedades al de carga negativa, nucleófilo, y al de carga positiva, electrófilo. ¿Quiénes son los compuestos químicos reales que van a tener esas propiedades químicas? Entonces, los compuestos químicos reales serían el electrófilo, un halogenuro de alquilo, porque así es como se presenta la especie química, como un halogenuro de alquilo, no como un carbocatión, encima que es una SN2.
Y el cianuro nunca está solo, siempre está en forma de sal, por ejemplo, como cianuro de potasio. Estas serían las especies químicas reales que van a reaccionar entre sí y se van a convertir en este propanonitril. Estas especies químicas se llaman equivalentes sintéticos. Equivalentes sintéticos. Estas son las especies químicas reales que van a reaccionar. Entonces ahí hicimos una descripción y diferenciación, porque eso es lo importante, ¿no? Es diferenciar la síntesis de una retrosíntesis. Y la desconexión. Obviamente no hay siempre una desconexión, porque a veces aparecen las reacciones de óxido-reducción. Si es de óxido-reducción, no hay nucleófilo, no hay electrófilo, no hay desconexión. Puede aparecer una reacción de homolítica. Si aparece una reacción homolítica, tampoco hay desconexión. Entonces van a ocurrir diferentes reacciones en donde no va a ser, no va a ser necesario, no, sino que no va a corresponder a hacer una desconexión. Pero sí donde aparezca un nucleófilo electrófilo, que son las reacciones de sustitución y las reacciones de adición, ahí sí va a corresponder a hacer una desconexión. Bueno, a ver, voy a dar otro ejemplo. Yo voy a ir haciendo lo incorrecto. Lo voy a hacer en forma incorrecta. ¿Por qué digo incorrecta? Porque lo correcto es primero hacer la retrosíntesis y en base a mi retrosíntesis es que yo tengo que armar mi síntesis. Yo lo voy a hacer al revés para que también vayamos recordando reacciones, ¿no? Ustedes tienen que estudiar, volver a estudiar, porque las tienen que manejar a las reacciones de los halogenuros de alquilo, que son las que estamos viendo ahora, SN1, SN2, a las reacciones de los alcoholes, reacciones sobre todo de aldehído y cetona, y la relación de aldehído y cetona con los alcoholes, que son oxidaciones, y todas las reacciones de sustitución electrofílica aromática, alquilación, acilación, ¿qué más? Nitración, sulfonación, halogenación, todas esas son 5 en total, también deben estudiarlas de nuevo. Estudiar los órdenes de activante y desactivante también. Bueno, ahí me llegó el aviso, ya les comparto